Buenas, mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo con la palabra del Señor. Hoy queremos continuar con la segunda parte de ese tema que compartí hace 8 días, la más grande necesidad de Jesús, ¿sí? Así que vamos a hablar de ello un poco más, basado en el Evangelio de Juan capítulo 4, y vamos a ampliar el tema. Así que vamos a orar y vamos a dar inicio a este tiempo. Padre, queremos darte gracias por la bendición de compartir tu palabra, de compartir este tiempo. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que bendigas a la iglesia, a cada familia, y que alrededor de este tiempo podamos seguir adorándote y alabándote, Señor. Que sea una oportunidad cada día para glorificarte, Señor. Un tiempo de unidad, un tiempo de entender que eres nuestro Dios, eres nuestro amigo, eres nuestro pastor, eres nuestro maestro, y que tú nos guías a toda verdad. Así que agradezco por tu bendición en esta mañana, en este tiempo, y declaramos tu fidelidad, porque tú nos sostienes con tu amor, con tu palabra, tú nos sostienes con tu presencia. Espíritu Santo, llena a cada corazón en este tiempo, porque queremos bendecirte y glorificarte, mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hace 8 días leíamos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, cómo Jesús tuvo la necesidad de pasar por Samaria y tener un encuentro con una mujer que fue a recoger agua en el pozo, ¿sí? Y en esa conversación Jesús lo que hace es brindarle y darle del agua viva, del agua de vida, ¿sí? Y tiene un encuentro con ella especial y pasó por donde otros no pasarían o no pasaron en su vida, y fue por su alma, ¿sí? Hoy quiero seguir hablando de ello. Lo primero que vimos fue que Jesús necesita visitar a quienes otros no visitan, y fue lo que hizo con esta mujer. Hoy vamos a hablar de cómo Jesús necesita sentarse con quien otros no se sentarían. Jesús necesita sentarse con quien otros no se sentarían. Ahora leamos el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 11 al 28. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido, y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús dijo: Yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron
a él. Cuando los discípulos regresaron de comprar qué comer, ellos se asombraron de ver a Jesús conversando con una mujer, ¿sí? Según el versículo 27. Todo porque existían barreras entre judíos y samaritanos, y eran notorias, eran muy evidentes. Pero lo que hace Jesús es romper con las más comunes de su tiempo, y que aún se ven en esta época, ¿sí? A la hora de alcanzar a otros o a otras personas con el Evangelio. Ahora, ¿qué barrera rompió Jesús? Jesús rompió la barrera del sexo, ¿sí? Porque no era normal que un hombre estuviera a solas hablando con una mujer, y menos que fuera un rabino. Ver a un rabino conversando con una mujer así como estaba Jesús a solas, esto no era visto con buenos ojos. Pero también rompió la barrera del prejuicio, ¿sí? Esta era una mujer muy menospreciada por los judíos, y es como si nosotros menospreciáramos a personas que son rechazadas por la sociedad, y las vemos, como son las prostitutas, como son los indigentes, como son los homosexuales, como son los drogadictos y otras más que son despreciadas, menospreciadas en nuestra sociedad. Jesús está dispuesto a sentarse aún con esas personas que otros no se sentarían. ¿Por qué? Porque todos ellos también pueden ser alcanzados con el Evangelio. Todas estas personas también pueden ser ganadas con la palabra de Dios para Cristo Jesús. Ahora, Jesús lo que menosprecia es el pecado. Lo que nosotros debemos menospreciar es el pecado. No menospreciamos las personas. Esto ha sido mal interpretado muchas veces, porque piensan que la iglesia de Cristo, los cristianos menospreciamos, por ejemplo, a los homosexuales. No los menospreciamos. Lo que menospreciamos es su pecado. Eso es lo que menospreciamos. Jesús ama a los pecadores. Y nosotros amamos a los pecadores. Lo que aborrecemos es su pecado, ¿sí? Y es a donde debemos llegar. Ahora, pero a ese pecador, ¿qué quiere Jesús? Jesús lo quiere salvar, Jesús lo quiere alcanzar. Y así lo hizo con esta mujer. Y es la invitación que Él nos hace a nosotros para alcanzar a otras personas y llevarles esa salvación de la palabra de Dios. Ahora, también venció otra barrera, y es la barrera de la religiosidad, la barrera religiosa. Según el versículo 20, los judíos decían que era en Jerusalén donde se tenía que adorar. Pero los samaritanos, para ellos, había que adorar era en un monte. Ellos tenían el monte de adoración, ¿sí? Entonces tenían esas diferencias también en cuanto a la manera de adorar al Señor, de adorar y buscar la presencia de Dios. Ahora, era una mujer con una gran carga sobre sus hombros, y era una carga que pesaba aún más que el cántaro que ella cargaba, ¿sí? Esta mujer iba a buscar agua a la hora que nadie estaba en el pozo, y todo era para evitar la vergüenza de ser vista, porque era una mujer que era vista con una conducta, una mal conducta, ¿sí? Era una mujer que era vista con malos ojos por su pueblo, aún por la sociedad, ¿sí? Entonces evitaba ser vista en público o tener encuentros con otras personas mucho. Ahora, esta es la tragedia que produce el pecado, ¿sí? Pero Jesús se presenta cuando todo parece complicarse y acabarse en su vida. La palabra me enseña de que, como compartíamos, de que Jesús llegó a donde otros no llegaron, y fue a su alma. Ahora, iglesia, existe un pozo de encuentro para todo aquel que anda escondiéndose de sus problemas, de sus miserias, de su frustración, de sus dificultades. Jesús no se niega a sentarse al lado de alguien que le necesita, y nosotros tampoco podemos negarnos a sentarnos al lado de esas personas, ¿sí? Ahora, preguntémonos esto: ¿qué barreras tenemos nosotros ante las personas menospreciadas en nuestra sociedad? Tenemos que reconocer que hay momentos que las miramos con desprecio, que le hacemos el quite, que preferimos pasarnos al otro andén para no pasar por el lado de ellas. Ojalá esté equivocado, pero es lo que muchas veces
puede estar pasando, está experimentando el pueblo de Dios. Ahora, la humanidad le costó a Cristo su sangre, ¿sí? No solamente nosotros, también esas personas que son menospreciadas por la sociedad, ¿sí? Porque una persona en las manos de Dios se puede convertir en la piedra más preciosa, ¿sí? La cual Él pule y le da gran valor. Él la encuentra en su estado original, que es en pecado, digámoslo así, entiéndame la palabra estado original, en su condición de pecado. La encuentra en esa piedra preciosa, está en bruto, y lo que hace el Señor es pulirla, Él darle un gran precio. Y recuerde que Jesús vino ¿a qué? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Iglesia, Jesús descendió de su trono para venir a sentarse con quienes otros no se sentarían. Filipenses lo enseña, de que Él siendo Dios tomó forma de siervo, ¿sí? Y se sentó con quienes, ¿con quién andaba Jesús? Con las prostitutas. Él se acercaba a quienes, a los ladrones. Él se acercaba a quienes, a los publicanos, a los adúlteros. Él se acercaba a los leprosos, ¿sí? A los que estaban inválidos. Él se acercaba a todas las personas que eran, a los ciegos, que eran menospreciados por la sociedad. Mateo 9:36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué hace Jesús? Busca a esas personas que salen al pozo buscando calmar su sed. Jesús tiene ese encuentro con esas personas. Y nadie está fuera del amor de Dios, nadie está fuera del perdón de Jesús, nadie escapa de su compasión, porque es la compasión de Jesús y es la invitación que Jesús nos dice, que tengamos también compasión por esas personas que están desamparadas, que están dispersas, que no tienen quien les comparta el Evangelio. Pero también hay otro punto, y es que Jesús necesita salvar lo que otros no salvarían. Los judíos habían construido sus propios caminos para no pasar ni encontrarse con los samaritanos, con este pueblo que era menospreciado por ellos. Pero según el versículo 4 que compartíamos, dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Lo que Jesús nos enseña en este encuentro con la mujer samaritana es todo un plan de salvación que debemos considerar hoy, ¿sí? Y veamos cómo lo hace Jesús, ¿sí? Para salvar a estas personas que necesitan salvación, como esta mujer. Primero, la salvación requiere reconocer mi propio fracaso. Esta mujer necesitó reconocer su fracaso, según el versículo número 17. Veamos el 17 que nos enseña. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Jesús, con esa ternura y esa compasión, la condujo. Mire, póngale cuidado, no la juzgó, sino que la condujo para que descubriera su propio fracaso, para que reconociera su problema, ¿sí? A que reconociera esa situación en la cual estaba su vida, que todo lo que había buscado, la manera como ha buscado la felicidad y no la había encontrado, que su vida estaba frustrada, y todo por las malas decisiones que había tomado. Y el versículo 18 dice, porque si Jesús le dice: porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ella le dio una respuesta a Jesús, y fue una respuesta a medias, ¿sí? Una verdad a medias. Lo que hace Jesús es aprovechar que ella le expresa que no tiene marido para poner sobre la mesa su situación, ¿sí? Su condición. Entonces, en otras palabras, Jesús lo que hace es decirle: no tienes un amor establecido, no tienes algo definido en tu vida, ¿sí? Nadie podía satisfacerla, ¿sí? Nadie. Como lo hablábamos la vez anterior, ella hallaba satisfacción sexual, pero su alma seguía igual, ¿sí? Nadie podía guiar su vida, nadie saciaba
esa sed, ese vacío que había en su corazón. Lo que hace ella es reconocer su fracaso cuando dice, no tengo marido. Y es así como inicia el camino de salvación, cuando se reconoce el fracaso por el pecado. Pero también hay una segunda cosa, y es que la salvación plantea un nuevo encuentro de adoración a Dios. El versículo 19 al 24 dice que nos enseña que la vida espiritual en ese tiempo se había limitado a leyes, a ritos, a costumbres, a tradiciones. Y su vida seguía igual. Esta mujer, sí, ella iba al monte de adoración, ella cumplía con sus rituales, con la vida religiosa que tenía, pero su vida no cambiaba, su vida seguía igual, ¿sí? Y la gente dice creer en Dios, pero vemos actualmente cómo la gente sigue sumergida en sus problemas, en sus dificultades, en sus situaciones, que todos tenemos, sí, todos tenemos situaciones difíciles en nuestra vida, pero cuando Cristo tiene el control de toda situación en nuestra vida, créame que todo va a ser diferente. Y esta mujer, sí, cumplía con todo lo establecido por sus leyes, sí, pero su vida no cambiaba, sí, seguía con los mismos vacíos internos. Ella tenía la religión de sus padres, pero seguía perdida, estaba perdida. Ella tenía una religión, pero no tenía una relación personal con Dios, ¿sí? Y es lo que vemos en muchas personas actualmente. Tienen una religión, pero no tienen una relación con Dios. Y lo ideal es que usted y yo vivamos en una relación con Dios constante y que no volvamos nuestra vida en una vida religiosa, una vida de rituales, una vida de ritos, sino una vida de verdadera adoración al Señor, de un verdadero compromiso, de una verdadera relación. Esta mujer conocía algunas cosas de Dios, pero en sí no conocía a Dios, no conocía al Señor. Entonces, lo que Dios está buscando, ¿qué es? Está buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad, y no en la tradición, ¿sí? La salvación es un hecho cuando las personas se dan cuenta que, como dice el versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, ¿sí? Que se den cuenta que Dios no está en una imagen, de que Dios, el Señor no está en un lugar encerrado. La palabra me enseña que el Señor es omnipresente y que Él está en todo lugar. Usted y yo no podemos limitar nuestra adoración a un templo. Ahora que no podemos ir a la iglesia, sí, que no podemos congregarnos como siempre, no podemos decir que no estamos adorando. Ahora lo estamos haciendo desde nuestra casa. Y yo creo que el Señor está en este momento allí contigo, donde estás reunido con tu familia. La presencia de Dios está aquí conmigo, está con mi familia. Entonces, Dios podemos adorarlo en todo lugar, en todo tiempo, en todo espacio, en toda oportunidad que tenemos. No podemos limitarlo. Ahora, es necesario un cambio de adoración, y si usted y yo lo necesitamos, debemos hacerlo, ¿sí? Porque a nuestro alrededor hay mucha tradición. Nuestra nación se caracteriza por mucha tradición religiosa, ¿sí? ¿Sí? Es necesario adorar en espíritu y en verdad, me enseña la palabra. Y Jesús le dijo algo a los fariseos y a los religiosos de aquella época, a los sacerdotes de aquella época. Él les dijo algo en el Evangelio de Marcos 7:13: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Los fariseos, estos hombres de aquella época, tenían una cantidad de leyes que imponían a la gente, pero que ni aún ellos mismos podían cumplir, ¿sí? Estaban esclavizados a leyes que no podían ni ellos mismos obedecer. O sea que habían invalidado la palabra de Dios con su propia tradición. Y es lo que vemos en nuestra sociedad y aún en nuestras familias, cómo la tradición ha impedido que la gente busque a Dios en espíritu y en verdad. Pero esa es la tarea que tenemos nosotros, de ayudar a esas personas a encontrar ese rumbo, esa verdadera dirección de adoración y alabanza al Señor. Pero lo primero que tienen que encontrar es que su salvación. Pero hay una tercera cosa, y es que la salvación consiste en dejar el cántaro.
Según el versículo 28, dice la palabra de Dios, el Evangelio de Juan 4, de que entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Pero la primera parte, entonces la mujer dejó su cántaro. Ella llegó con un cántaro al pozo de Jacob sobre sus hombros, que era la costumbre de todos los días, de ir a extraer agua al pozo para sus necesidades diarias. Un cántaro pesaba aproximadamente 4 kilos y con el agua que recogía y se echaba sobre sus hombros sumaba de 20 a 22 kilos. Imagínense el peso con el que tenía que lidiar esta mujer día a día, ¿sí? Y llegaba en la hora más sofocante del día y era, digámoslo, al mediodía. Y así era su vida, una vida con una carga pesada día a día y asfixiada, sofocada por la situación en que vivía, por la condición en que estaba. Llevaba en su corazón una carga por mucho tiempo. Ella comprendió que tenía que iniciar una nueva vida. Jesús llegó a ella sin prejuicios. Jesús llegó a ella quitando barreras. Jesús llegó a ella declarándole lo que era y lo que necesitaba reconocer en su vida, ¿sí? Dice el texto que dejó su cántaro. Y al dejar su cántaro, ¿qué recibió ella? Recibió del agua de vida. Versículo 14 y versículo número 15. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Dejar el cántaro es dejar lo que has sostenido por toda la vida para satisfacer su sed, ¿sí? Ella quería satisfacer su alma con diferentes maridos. Tal vez tenía un momento de placer, pero su alma no encontraba la verdadera complacencia. Su alma no encontraba el deleite que verdaderamente necesitaba, ¿sí? Y es necesario dejar que un nuevo cántaro, es decir, el cántaro del Espíritu Santo, le conduzca y le llene. Y Jesús vino para quitar ese cántaro, esas cargas y dar salvación. ¿Para qué? Para que las personas, usted y yo, podamos conocer al Señor en espíritu y en verdad, podamos adorarle en espíritu y verdad. ¿Qué quiero decir con este tema, iglesia? Y es que la más grande necesidad de Jesús es, en lo que aprendíamos, visitar, sentarse y salvar. Esa es la más grande necesidad de Jesús. Y es la necesidad que debe tener la iglesia, que debemos tener usted y yo como hijos de Dios, de ir a visitar, de sentarnos con esas personas que otros menosprecian, pero también de salvar a esas personas que necesitan cambiar sus vidas. Y yo creo que Él está en este momento aquí para quitar todo cántaro, es decir, toda carga que impida conocer y adorar a Dios. La invitación es a que no tengamos barreras con los que necesitan, con los que son menospreciados, que podamos derribar todos esos obstáculos que impiden llevarles el Evangelio a estas personas. Y recuerda, somos instrumentos del Señor para ir en su nombre y llevar las buenas nuevas de salvación a esas personas que nadie visita, con las que otros no se sentarían y las cuales necesitan salvación. Así que doy gracias a Dios por esta palabra y espero que haya sido de mucha bendición para tu vida y para que como iglesia podamos tomar decisiones importantes y de hacer la tarea que tenemos encomendada por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar al Señor. Señor, quiero agradecerte por esta palabra y pedirte que seas bendiciendo a la iglesia que hoy se reúne en los hogares. Bendito Rey, que esta palabra nos desafíe, Señor, a poder hacer lo que Jesús haría y hace por otros, Señor, y es
es visitar, es sentarse y salvar a aquellos que son menospreciados, bendito Rey, que necesitan de Cristo. Personas que tienen cargas en sus corazones, que tienen vacíos en sus vidas, que viven secas y que buscan satisfacer esa sed en su alma de una u otra manera. Pero que hoy el Señor, a través de su palabra, nos dice que solamente Cristo puede satisfacer esa sed con el agua de vida. Te pido en el nombre de Jesús, por esas personas que necesitan salvación, por esas personas, Señor, que necesitan hoy reconocer sus fracasos, reconocer su situación espiritual, bendito Rey, para poder ser libres en el nombre de Jesús. Pero también si hay personas en este momento que están viendo este mensaje, escuchando esta palabra, que tienen cargas en su corazón, que en el nombre de Jesús puedan soltarlas ahora mismo. Jesús dice en su palabra: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y en el nombre de Jesús te invito a ti, si esta palabra también tú la recibes en tu corazón, en tu espíritu, que en el nombre de Jesús sueltes toda carga. Si hay tradiciones en tu vida, si hay religiosidad ahora en el nombre de Jesús, renunciamos a ellas y declaramos que vamos a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Renunciamos a toda religión y declaramos ahora en nuestras vidas una verdadera relación con Dios, en espíritu y en verdad. Así que declaramos tu presencia y tu bendición y declaramos cosas nuevas en medio de nosotros. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Iglesia, por haber dispuesto su tiempo para escuchar esta palabra, y quiero invitarle para que siga allí conectado con la red, con YouTube, y pueda seguir viendo los mensajes que estamos preparando para que usted y yo podamos seguirnos reuniendo y adorando y alabando al Señor. Pueda compartir esos enlaces con conocidos, con personas que necesitan de Dios también. Y no olvide también darle me gusta, es importante darle me gusta y suscribirse en esa página. Así que damos la gloria a Dios y bendecimos su nombre, porque estos medios están siendo aprovechados para el reino de Dios. Así que Dios les bendiga y muchas gracias. Bendiciones.